Bienvenidos a esta segunda parte del taller de ilustración de libro de texto que me encargaron desde Coruña Gráfica. En este vídeo os voy a hablar un poco de en qué consiste un proyecto de ilustración editorial y los pasos que hay que seguir para llevar a cabo con éxito un proyecto de estas características. Voy a dividir el vídeo en dos partes. En la primera voy a hablar sobre el proyecto. Ya como os comentaba en el otro vídeo, los ilustradores podemos hacer muchos tipos de trabajos y uno de ellos es el libro de texto, en el que nos vamos a centrar aquí. En la segunda parte me centraré en el desarrollo de dicho proyecto, todas las fases por las que pasa un encargo concreto, desde el contacto con el cliente, la aceptación de las condiciones del contrato, planificación, la ejecución, hasta terminar con la entrega de las ilustraciones. Todas fases indispensables desde mi punto de vista para llevar a cabo con éxito un encargo de estas características. El libro de texto es uno de los trabajos más habituales del ilustrador infantil. Se editan multitud de libros educativos en España y esto hace que sea una mina de trabajo frecuente para el ilustrador. Aunque no son tan vistosos como los álbumes infantiles, sí que son una oportunidad para practicar, soltar la mano, probar otros estilos, aprender sobre planificación de proyectos, sobre gestión del tiempo, relación con el cliente y muchas de las cosas en las que os contaré en el siguiente vídeo. Si comparamos el álbum ilustrado con los libros de texto, el proceso de ilustración es muy distinto. En el álbum ilustrado al final dedicas mucho tiempo al desarrollo de personajes, a definir los colores, la composición de las páginas, una línea narrativa. Se toma como un proyecto más global a nivel creativo. En cambio, cuando hacemos un libro de texto, las ilustraciones son más pequeñas, tenemos muchísimo menos tiempo para ejecutar cada uno y en vez de 12 a lo mejor te están pidiendo 100 o 200, con lo cual el proceso de trabajo cambia bastante. Aquí os enseño algunos ejemplos de las ilustraciones que he hecho yo para el libro de textos. Algunas son para libros de literatura, como estas de aquí. Otras eran encargos para niños más pequeños, como este tipo, que se ve que te pueden encargar ilustraciones en línea o a toda página, a todo color, como las que son para actividades de fichas infantiles. Como veis, el estilo cambia mucho dependiendo de a quién van dirigidos, y esto hay que tenerlo en cuenta desde el principio del proyecto. A diferencia de los álbumes ilustrados, que por norma general tienen entre 12 y 16 páginas, ilustradas a doble cara, donde la ilustración es protagonista junto a la historia, en un libro de texto pueden tener entre 100 y 200 ilustraciones de pequeño tamaño. El peso de la ilustración aquí evidentemente cambia y se adapta al público al que va dirigido el libro. Aunque el proceso general de ejecución de los proyectos de libro de texto son similares, la verdad es que varía mucho dependiendo del proyecto que te encargue. Te pueden pedir un libro para niños de 4 años o te pueden pedir uno para los niños de 8, con lo cual el estilo cambia radicalmente. Te pueden pedir un libro compartido con otros autores, en el que cada ilustrador se encarga de alguna parte del libro, o puedes hacerlo solo tú. Puedes tener que hacer 80 ilustraciones pequeñas, o te pueden pedir que además hagas portadas de secciones de dentro del libro. Varía mucho el proyecto según qué editorial te lo encargue también y la relación con el cliente. Al final cada proyecto es un mundo distinto, pero sí que hay cosas en común con todos que son las que vamos a explicar. En el otro vídeo os contaba un poco también la diferencia en cuanto a presupuestos entre álbum ilustrado y libro de texto. En el caso del álbum ilustrado se acuerda una cifra al inicio del proyecto que se paga en concepto de los derechos de autor. Normalmente en tiradas de unos 5.000 ejemplares en editorial pequeña, 15.000 en editorial nacional, variando dependiendo. Luego cada año, si se ha hecho una reedición y se han vendido más ejemplares de los acordados, recibes la cantidad que te corresponda en concepto de tus derechos. Si has acordado el 4%, el 5%, lo que sea, la editorial cada año te manda la liquidación, digamos, ¿no? En el caso del libro de texto esto no existe. Tú acuerdas una cifra al inicio del proyecto que cobrarás evidentemente cuando la termines, pero no cobras derechos de autor. ¿Por qué pasa esto? Porque el libro de texto se considera obra colectiva y no obra en colaboración como ocurre con el álbum ilustrado. En la obra colectiva hay una serie de autores que trabajan juntos en una obra única, pero los derechos pertenecen a la editorial. Esto se hace porque supuestamente no se puede diferenciar la aportación que ha hecho cada autor, y como no se puede diferenciar, no se puede hacer un reparto posterior de derechos equitativos según lo que haya aportado cada autor. Estos son todos los puntos que tenemos que seguir peleando los ilustradores, como tantos otros.
Empezamos con la segunda parte del vídeo, donde voy a hablaros de las fases que tiene el desarrollo de un proyecto editorial. Este es un esquema general de estas fases por las que pasa el proyecto de ilustración del libro de texto. Como veis, la parte de ilustrar es una pequeña parte de todo el proceso, aunque sí será la que al final lleve más tiempo. Es un poco para que quede claro que no solo llega con saber ilustrar, hay que cumplir con todos los pasos para poder cumplir con éxito un proyecto profesional. Empezamos entonces con las conversaciones con el cliente, donde nos propone el encargo, normalmente en un email. Negociamos el contrato, seguimos con la organización global de nuestro proyecto, muy importante para no perdernos en el proceso. Y ahí ya empezamos a dibujar. Tras la entrega de bocetos llegan las correcciones, se trabaja el color, hay más correcciones y finalmente se entrega el arte final. Tras esto llegará el momento de facturar y de cobrar por el trabajo realizado. El proyecto empieza entonces cuando recibes un email o una llamada de alguna editorial. El editor en ese email normalmente te dice cuántas ilustraciones van a necesitar, el presupuesto con el que cuentan para pagarte y el plazo de entrega. Una vez que tienes esta información puedes empezar a planificar un poco tu tiempo, cuánto vas a cobrar por cada ilustración, el tiempo que puedes dedicarle y aquí entra en juego también cuánto vale tu hora, ¿no? A lo mejor tienes que estar haciendo 3 ilustraciones cada hora para que el proyecto te salga a cuenta. Tras este sencillísimo cálculo es donde te das cuenta de que para poder ganar un sueldo decente al final del mes vas a tener que hacer ilustraciones como churros y no vas a poder dedicarte al diseño de personajes, a los detallitos que te gustaría hacer o a trabajar como trabajas en un álbum ilustrado. Aquí hay que trabajar muy rápido y bueno, en el próximo vídeo os contaré algunos de los trucos para poder agilizar el trabajo. Tras haber hecho todos estos cálculos y decir que tienes tiempo para dedicarte a este proyecto, llega el momento de la negociación y la firma del contrato. Aquí en este esquema os pongo un poco la lista de las cosas que tenéis que tener en cuenta cuando lo reviséis. Hablarán de las fechas de entrega, hablarán también de los presupuestos, de la tirada que tiene el libro, si van a hacer 5.000 ejemplares, 15.000 o el libro de textos hasta 150.000 si es una gran editorial. Hablarán también del soporte donde va a reproducirse. Podrá ser en papel, podrá ser digital e incluso de los países donde se va a editar, ¿no? Todas estas cosas son negociables y evidentemente pues, se tienen que pagar. También hay que tener en cuenta los tiempos de cesión de uso. Suelen ser entre 5 y 15 años. Cuando pasan esos años, la editorial, si quiere reutilizar tu trabajo, tendría que volver a hablar contigo. Una vez que pasan 70 años de la muerte del autor, las ilustraciones pasarían a formar parte del dominio público. Se hablará también en el contrato de las condiciones de reutilización. Las editoriales a lo mejor van a editar un libro nuevo y hay alguna ilustración que tú has hecho para un proyecto anterior que les viene bien, ¿no? Evidentemente les sale más barato reutilizar y más rápido reutilizar que encargar otro. En este caso es importante que en el contrato aparezca las condiciones, normalmente simplemente el precio y el tiempo de cesión de uso. En cuanto al presupuesto, hay algunas editoriales que deciden el precio por página, otras que tienen definidos el precio según el tipo de ilustración. Si son en blanco y negro tienen un precio, en línea tendrán otras y en color tendrán otras, incluso por el tamaño. A ti en realidad lo que te interesa es el precio total, al final unas se compensarán con otras y lo que tienes que calcular es el tiempo que puedes dedicarle y lo que vale tu hora de trabajo. Una vez firmado el contrato empiezan a llegarte los primeros encargos. Normalmente te van enviando a la semana o cada X días algunas unidades y algunas ilustraciones. En algunos casos las editoriales te mandan este tipo de archivo, te mandan en un Word o en un PDF un texto donde describen las ilustraciones que necesitan. Te ponen el código, que será el nombre de la ilustración, muy importante para no liarnos. Te dirán qué estilo tendrá que tener, el espacio que va a cubrir y por supuesto la descripción de lo que tienes que ilustrar. En otros casos, si tienes suerte, las editoriales te van a mandar la página final ya maquetada. Como veis en este ejemplo, la página ya ves cómo va a ser al final y tienes marcado el hueco donde va a ir la ilustración. Esto hace que las cosas sean mucho más ágiles y que las ilustraciones en realidad se adapten mejor al espacio. Normalmente te lo suelen enviar así, pero hay veces que los proyectos de texto van evolucionando paralelamente a la ilustración y tienes que trabajar un poco sobre una maqueta o un boceto muy inicial. Antes de ponerme a dibujar, yo dedico un tiempo a planificarme todo el proyecto global para poder cumplir con los plazos que me va poniendo el editor. Aquí hay dos cosas que yo hago. Una es organizarme todo el trabajo, escribo en un Excel, como veis aquí, todas las ilustraciones. Normalmente pongo el código de cada una, que va a ser
identificativo, digamos, en mi ordenador como archivo. Suelo utilizar 3 colores para marcar el estado: el gris para el boceto, el verde para el proceso de color y el rojo cuando finalmente lo subo ya en arte final al Drive. Otro punto importantísimo de la organización, para no perder tiempo más adelante, es la organización de los archivos. Como estamos hablando a lo mejor de 100 ilustraciones, es muy difícil encontrarlas si las tenemos todas juntas en un mismo sitio, teniendo en cuenta además de que vamos a generar archivos de diferente extensión, JPGs, PSDs o TIFF, ¿no? Lo que yo hago es crear desde el inicio una carpeta con el nombre del proyecto. Dentro de ese proyecto creo las subcarpetas con las unidades que vamos a desarrollar, donde normalmente guardo los originales que me han enviado, cada una en la suya. Dentro de las unidades guardo los 3 tipos de carpetas. Una carpeta donde voy a guardar todos los archivos en los que estoy trabajando en calidad alta de Photoshop o el programa que se utilice. Una segunda carpeta donde voy a guardar las ilustraciones en calidad baja, tanto en boceto como en color, para enviar al editor para corregir. Y la tercera, donde voy a guardar las artes finales, o sea, los archivos que al final voy a enviar al editor para imprenta, que irán en formato TIFF, CMYK, bueno, y otros detalles técnicos que se explicarán en el siguiente vídeo. Si cumplimos un poco con esta organización, la verdad es que nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Estos son algunos ejemplos de bocetos que hice para algunos de los proyectos del libro de texto que he hecho hasta ahora, ¿no? Los hago todos en digital porque me resulta muchísimo más rápido. Una vez corregidos los bocetos, podemos empezar con el color. Yo suelo elegir una paleta de colores al inicio del proyecto, en Photoshop, incluyendo colores de piel o de pelo, para ahorrarme tiempo también en este punto. En el próximo capítulo os explicaré con más detalles trucos que utilizo para ser un poquito más rápida. Igual que los bocetos, las ilustraciones a color tienen que pasar a una corrección, así que los envío al editor también para que pueda verlos. Os pongo para terminar un ejemplo de una página concreta de un proyecto. Este sería el boceto que entregaría para corrección al editor. Como veis, es un dibujo poco trabajado, pero suficiente para representar la ilustración que haré después a color. Recordad que en estos proyectos el tiempo es oro, como os he dicho todo el rato. En caso de haber tenido la suerte de haber recibido la maqueta de la página, entregaría el boceto de esta manera, para ayudar también al editor a ver el hueco donde iría situada. Y en el caso del color, esta sería la ilustración final, que también pasaría al editor en JPG calidad baja para revisar, por si quiero hacer algún cambio con respecto al color. Y una vez aprobada, guardaría el archivo en calidad alta y sin fondo, y con los detalles técnicos necesarios que os contaré en el siguiente vídeo. Bueno, eso ha sido todo en este vídeo. En el próximo vídeo entraré en detalle en cuál es mi proceso de trabajo con ilustraciones concretas. Aprenderemos un poco a desarrollar una ilustración partiendo desde la descripción que nos manda el editor, pasando por boceto. Nos imaginaremos unas supuestas correcciones, las haremos a color y prepararemos el archivo final a entregar con los detalles técnicos que requieren. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.